Soy director y conductor del programa La Nueva Ruralidad y fundador de Creandino, este laboratorio de innovación desde donde diseñamos proyectos y dialogamos sobre procesos rurales, basados en diagnósticos reales, participativos, en gestión pública y comunitaria. Somos el puente entre la comunidad local y quienes toman las decisiones, ejecutan, regulan y aprueban la política pública rural, aquella que en muchos casos apenas existe. Regresamos en nuestra tercera temporada. Les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Del Hilalo. Vamos ahí, sí, perfecto. Eh, Reiniciamos este podcast, ¿no? Este es el tercer podcast de la serie Hilalo Paisaje Histórico y Cultural. Y ya tenemos con nosotros nuestra invitada que regresa en su primer podcast. Recuerden, hablamos sobre el origen primario de la iglesia de la Merced y nos aportó con información valiosa, un poco configurando también este sentido de la ubicación, de hacia dónde mira, desde dónde se viene, la dirección de alguna manera que configuran los caminos, los apus. Pero hoy vamos a hablar de un apu o de un pucará especial, este que está vigilante a la Merced, que es como el tutelar del Ilaló y está aquí justamente sobre también las aguas termales. Esto es interesante. Este es el Pucará de Villibaru, Loma Protectora de la Merced. Con nosotros nuevamente Cintia Andrade, pues es licenciada en Ciencias de la Educación e investigadora en temas andinos. Bienvenida, Cintia, buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Un gusto estar aquí. A ti, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco configurando este tercer capítulo, ¿no? Este Pucará Villibaru. Eh, Empecemos un poco identificándolo, georreferenciándolo, ¿no? Y para que quienes nos siguen, quienes están escuchando y mirando esta transmisión, ya puedan entender y visualizarlo en su mente de qué estamos hablando, ¿sí? Empecemos por ahí, Cintia, mientras yo también voy compartiendo algo de fotografías e información que acompaña tu presentación y relato. Ya. Bueno, Fabián, empezamos primero por un poco por ubicarnos en el Ilaló, Ajá. ¿no es cierto? El Ilaló es un estratovolcán extinto que tiene forma de U, como tienen varios de los volcanes aquí del valle, como el Pasachoa o el Rumiñahui. ¿Eso qué información nos está diciendo? Que este volcán en un momento de su historia tuvo un tapón tan duro en su caldera que voló el tapón entero y voló parte de la loma entera, Como una olla de presión como una olla de que presión, revienta. y voló. Entonces se quedó sin la pared que da para Quito, ¿no es cierto? Y solo quedó esa pared que da para el valle, la pared del este, ¿no es cierto? Que da para el este. Y el resto voló. Es decir, a ver, si podemos configurarle, esta pared que da para Quito es la Togya, es Huangopolo. Sí, pero eso ya voló, ya no Ok, hay. ok. ¿Ya? Eso voló por los aires. Entonces podemos darnos cuenta del cataclismo que eso debió haber sido, ¿no? Que voló toda la pared con todo el tapón y con todo el magma que había ahí, voló. Y ahí se hacen estos residuos de los volcanes en forma de U o de herradura, ¿no es cierto? Eso que también nos está diciendo que el magma de este volcán era un magma muy denso. Entonces se pegó mucho a las paredes y estuvo muy duro ese tapón y eso contribuyó a que vuele el volcán. Y cuando esto sucede en los volcanes colapsan, ¿no es cierto? Y se vuelven extintos porque colapsaron. Es decir, claro, no tenía estas paredes o esta configuración geográfica que le permite al magma seguir concentrado no tan profundamente, ¿no? Sino que casi como un volcán que se mantiene activo. Es decir, eso le dio una característica a este volcán que se extinguió, tú Exacto. mencionas, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos a este lado? ¿No? A este lado quedó la otra pared del volcán,
¿no es cierto? Y es una pared que tiene más o menos, o sea, el volcán tiene más o menos una edad de 1.6 millones de años, ¿ya? Ok. Y el rato que ya colapsa empieza un proceso de erosión, porque mayormente los estratos se van formando, se van haciendo eh, por las sucesivas erupciones, ¿no es cierto? Una erupción sobre otra, y se van haciendo los volcanes. Pero el instante que ya no hay las erupciones, este volcán empieza ya a sufrir un proceso más bien de erosión. Entonces vemos una profunda erosión en el Ilaló, no solo porque se ha desmantelado su vegetación, ¿no es cierto?, sino también por su antigüedad. Ujú. ¿Ya? Entonces ahí empezamos a tener más bien una idea de lo que está pasando. Entonces estamos aquí en la Merced y el Visibaro, estamos asentados en la parte que permanece todavía de este volcán que voló por los aires. Entonces estamos en esa parte, ¿no? Increíble. Ahora, que un volcán esté extinto no quiere decir que no tenga todavía una bolsa magmática y que todavía no pueda tener algo de magma fue abajo, y eso es obvio en este caso porque ahí están las aguas termales. Ese es el indicador de que justamente hay una energía interna que está todavía emanando, ¿no? Sí, que todavía tenemos ahí un poco de magma, ¿no es cierto? Una bolsa magmática que está activa y que todavía está, o sea, calentando estas aguas subterráneas o este nivel freático, está calentando eso, y tenemos las aguas termales, ¿no es cierto? Ahora, estas aguas termales están aflorando justamente a los pies del Visibaro, en general a los pies de todo lo que es el Ilaló, ¿no es cierto? Ujú. Tenemos muchas piscinas de aguas termales que están ahí se puede decir saliendo, ¿no es cierto?, todavía en la actualidad. Seguramente para épocas más antiguas, para épocas prehistóricas, habrían más aguas termales, porque normalmente se van como secando, se van haciendo así, ¿no? Y también tenemos que hay fuertes movimientos telúricos en toda la zona, entonces también eso les cambia. Entonces a veces hay aguas termales que se tapan, otras que salen. ¿Por qué? Porque se dan quiebres de la corteza terrestre por donde fluye el agua. Entonces vamos a tener un poco de movimiento de estas aguas termales, pero en todo caso es importante ver que están aflorando y que afloran justamente para el lado de la Merced en su mayoría, ¿no? Para el lado de la Merced, para este lado del Visibaro. Esa sería una primera consideración. La otra consideración es más un poco que quiero irme a de dónde vienen los nombres de Ilaloi y de Visibaro. Exacto. ¿Ya? Visibaro, A ver, ¿cómo? ¿cómo les llamamos, no es cierto? Exacto. ¿Cómo les llamamos? A ver, vamos un poquito con el Ilaló, ¿no es cierto? Por ejemplo, los costales, los grandes investigadores costales, le dicen que es montaña luminosa o montaña de fuego, pero no nos explican de dónde vienen esos nombres, ¿ya? Ujú. Sin embargo, es realmente se puede decir, una denominación muy bonita, porque sí ha de haber sido en su momento una montaña de fuego, una montaña luminosa, ¿no es cierto? De haber sido, entonces, una denominación, digamos, apropiada en un sentido poético, tal vez se puede decir, ¿no es Ujú. cierto? También se le puede interpretar como es un Kela Jaló. Y un Kela en las lenguas, en Xafiqui, Kelas son todo lo que son los felinos, ¿no es cierto? Entonces, un felino. Hay un compañero Quito milenario, Henry Males, que él ha dibujado como que el Ilaló es un felino que ha perdido la cabeza, entonces como que un felino que está con sus patitas así viendo, y la parte del volcán que voló es la cabeza que ha perdido. Ujú. Entonces ahí podemos ver un Kelahalo, o sea, un puma, o un jaguar, ¿no es cierto? Un felino que esté ahí. Ese puede ser otro nombre posible. Una nota bastante interesante la dice el lingüista Camilo Andrade, porque él habla de que Ilaló viene de Huila Jaló, ¿no es cierto? Y dice que viene del idioma panzaleo, pero que es problemático este topónimo, porque él se ha topado con una polinomia, o sea, muchos nombres. Entonces se le puede llamar Ilaló, Pillagua, Quibiulco, Catsupayana, Chacanapata, Angamarca, Tingo, que todos esos nombres se le ha denominado al Ilaló. Estos nombres que tú mencionas y muchos de los vecinos que están mirando atentos este podcast podrían relacionarlo, en realidad son sectores del Ilaló. Hoy todavía viven esos nombres, ¿no? Tú estás mencionando que estos nombres también pudieron haber tenido referencia al Ilaló. Sí, eso dice el lingüista Camilo Andrade,
que en varios documentos que él ha consultado, que él hacen referencia al Ilaló con estos nombres. Entonces, claro, él dice que es un topónimo un poco problemático de realmente de dónde viene el nombre, porque se le denomina de todas estas clases de nombres. Supongo que dependiendo del sitio donde estés y cómo lo denomines. Como tú dices, son sectores del Ilaló y son partes del Ilaló, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de dónde lo veas, más o menos, le han denominado diferente parte. Entonces, eso es un primer acercamiento al nombre que me parece interesante, que no está, absolutamente no siempre se le ha llamado así, esa es la una parte, ¿no? Él habla de que ha evolucionado este nombre de una palabra que sería Huilacaló, de ahí evoluciona a Huilajaló, a Huilaló, y de ahí a Ilaló. ¿Ya? Esto es importante, toda esta evolución del nombre, porque Hu sería montaña, Iji sería bosque o chaparro, Cuiji o Cuiji sería hondonada, Ala sería bosque y Huila sería hondonada frondosa. Y otra cosa interesante que dice es que generalmente el sonido hui, ¿no?, denotan una apertura en la tierra, un cráter o una caldera. Entonces, como vemos, todas estas cosas le están calzando perfectamente a lo que es el Ilaló. Si nosotros le vemos al Ilaló, vamos a ver que es una montaña, que en su momento debió haber sido bastante arbustiva, bastante fértil, con bastante agua, que debió haber tenido bosque, tenido notas frondosas, ¿no es cierto? Entonces, él la traduce más o menos como el cerro de la hondonada frondosa, ¿no es cierto? O montaña de la caldera frondosa. Wow. ¿Ya? Entonces eso a mí me parece bastante importante, ir a esta clase de desglosar de dónde más o menos viene el nombre o podría venir el nombre, ¿no es cierto?, de diferentes fuentes, pero en todo caso llegamos a que estamos hablando de una montaña, de una caldera, de algo frondoso y de algo húmedo con mucha agua, que eso es algo que realmente le está caracterizando al Ilaló, ¿ya? Y eso vemos tranquilamente aquí porque tenemos muchas quebradas, entonces eso quiere decir que había ido mucha agua. Tenemos muchos, ¿cómo es esto?, ojos de agua. Vertientes. Y tenemos muchas termas. Ajá. Mira, fíjate, hagamos un breve mapeo de las termas que existen alrededor de Ilaló o de este lado que tú lo estás planteando. Está el Tingo, digamos el Tingo que estaría en este lado, está la Merced, y en la Merced hay dos fuentes aprovechadas de agua, ¿no? Justamente el del balneario Ilaló y de esta compañía Termas La Merced, que es del balneario central de la Merced. No sé si en Tumbaco y en Huancopolo hay termas. Tal vez ahí podríamos identificar un poco esta tesis que tú planteas de este lado más activo que del otro donde la boca cayó. Verás, Diego Velasco, que la vas a tener en el próximo podcast, Diego ha estudiado bastante más este asunto de las termas. Y él había localizado un montón de termas, más de 30 piscinas a este lado del Ilaló. Que hay piscinas que yo no sé si realmente sean de aguas termales o no lo sean, pero en todo caso son piscinas y son balnearios, más de 30 y en todo este sector del Ilaló. ¿En el sector de la Merced o en todo? En el sector de la Merced, o sea, en esta parte del Ilaló, más o menos desde el Tingo a la Merced hasta los balnearios del Ilaló, más o menos así. O sea, en todo este sector hay un montón de piscinas y un montón de sitios de balnearios, ¿no? Entonces eso un poco habría que ver cuántos son de termales o no termales, pero en todo caso es importante ver que es un sitio de mucha agua. Y es un sitio que puede ser de aguas termales o no, pero se está aprovechando con el agua. Y sigue hasta la actualidad aprovechándosele con el agua, ¿no? Con asuntos de agua, ¿ya? Y estas aguas aparte son aguas sanadoras. Ajá. ¿Ya? Por su carga mineral. Por su carga mineral, por su carga energética seguramente, por su carga magnética también, ¿no es cierto? Son aguas curadoras y son aguas que se conocían desde hace mucho tiempo, porque eran los baños de Alangasí, ¿no es cierto? Entonces, asimismo hay una hipótesis que Alangasí pues era el conocido como el balneario de los caciques, eran privilegiados de estos balnearios, ¿no? Claro, y ten en cuenta que cuando ya se conocen los lugares así, es porque ya se han probado sus cualidades curativas o sus cualidades sanadoras, ¿no es cierto? O sus cualidades simplemente de relajación o de bienestar, ¿no
es cierto? Ya se conocía todo esto antes, mucho antes, y esto simplemente las explotaciones que ahora vemos son explotaciones modernas, totalmente modernas, pero el agua y las funciones curativas, sanadoras de estas aguas ya eran mucho más antiguas conocidas, ¿no? Ujú. Entonces ahí tenemos eso, ¿no? Ahí empezamos describiéndole y contextualizándole muy bien al Ilalo, Al, ¿no es cierto? Ahora vamos al Villibaru, al Villibaru. al propiamente. Verás, o sea, cuando uno habla en lingüística, tenemos que muchos fonemas se van deformando o simplemente se escriben de diferente manera, porque hay que tener en cuenta que quienes escribieron eran los españoles, los primeros cronistas o la gente de la colonia. Y la gente de la colonia estaba escribiendo una lengua que no era su lengua. Entonces, el rato que nosotros decimos Villibaru, podemos también decirle Pillibaru, ¿no es cierto? Porque hay se puede decir, una similitud bastante grande entre pi y bi, ¿ya? Pero en Exacto. los dos casos, pi significa agua, es fertilidad, es humedad. Eso es pi, ¿ya? Y puede ser pi o bi, da lo mismo, ¿ya? Ujú. Ahí Siempre es está. el mismo significado. Esto quiero mostrar justamente en pantalla, aquí. Y esta es la loma de Villibaru, de la cual Cintia pues está haciendo referencia y estamos ampliando este contexto. Y quiero mostrarles aquí, detrás de la montaña, al lado este, está en cambio el barrio San José de Villibaru. Así le han denominado, mira, Villibaru. ¿Y cómo se va asociando? A la loma. Aquí quienes nos siguen en esta transmisión pueden ir viendo en el Google Maps que estamos mostrándoles para irnos adecuando un poco a esta lingüística que tú muy bien la planteas, ¿no? Mira, el barrio San José de Villibaro, otros lo mencionan con Pillibaro, Villibaru, ¿no? Ahí vamos entendiendo un poquito eso. Perdón, Cintia, que te corté. Ya, no, con todo gusto. Entonces, como te decía, puede ser pi o puede ser bi. El significado es el mismo, es Ujú, simplemente una forma de pronunciar y también una forma de que lo han escrito, ¿no? Y a veces se lo ha escrito así desde la colonia. Entonces, unas cosas escrito con i, otras ¿cómo es esto? Con con pi o pi o pi. con bi, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, cualquiera de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, es interesante, hoy de mañana estaba leyendo que ya para 1600, algo así, se habla todavía de Huila-Jaló, de un problema de tierras aquí, no sé qué diablos, en el monte Huila-Jaló. O Wow. sea, todavía no se los llamaba Hilaló. O en ese documento específico que se pelean por unas tierras y unas herencias, no sé qué, lo dicen Huila-Jaló. Ok, se ¿Ya? describe en este documento de 1600 que tú mencionas. Sí. Ya, Ya. está como Huila Jaló. Entonces, como vemos, los nombres a veces cambian también porque, como te digo, quienes escribían eran hispanohablantes. Entonces, de ese instante, escribían más o menos como les iba sonando. Y una de las cosas que realmente lo hacían los hispanohablantes y los primeros españoles que llegaron es ser bastante sordos y escribían como más o menos les sonaba, porque Ujú, como no era su lengua, entonces por ahí más o menos les sonaba y más o menos escribían, ¿no? Además, exacto. también en esa época tampoco el español tenía una ortografía estricta, entonces escribía más o menos como te iba sonando y escribían también desde el sitio de España de donde provenían. Claro, es decir, ¿Ya? iban adaptando a su lengua, a su contexto, y ahí es donde van un poco desfigurándose los nombres originarios. Claro, ahí se van un poco como adaptando a la nueva lengua por un lado y por otro lado se van también evolucionando, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las lenguas son vivas, las lenguas evolucionan, Ujú, ¿ya? Entonces también este cuento del varo, ¿no? El varo es, según Camilo Andrade, el varo dice que viene una conjunción de va y buro, ¿no es cierto? Como un poco por ahí. Y buro siempre es montaña. Por eso decimos hasta ahora el Cayamburo, cuando nos referimos a algunas montañas. Y tenemos varios pueblos todavía en la sierra que son buros, ¿no? Son montañas. Y eso viene justamente de estas lenguas barbacoanas, ¿no? Por ejemplo, el chapiqui, del chapalache, todas estas lenguas, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos esto. Entonces, el Pisibaru tenemos que ya estamos hablando de un sitio de bosque, de chaparro, de agua, y es un cerro, ¿no es cierto? Él lo traduce como el cerro de la quebrada rustiva. ¿Ya?
Y eso quiere decir, y bueno, el Visivaru tiene quebradas que le más o menos le limitan, tiene todas estas cosas, ¿no es cierto? Y otra cosa interesante que a mí me parece es que Diego Velasco dice que tal vez el nombre viene de Wisi Wisi, Ujú. ¿no es cierto? Por Wisibaro, que no está tan lejos de lo que también dice Andrade, porque también dice que Wi es hondonada, es o Cuiwi, o Wi, o cosas así, ¿no? Y que además eso también denota un cráter, una apertura, una caldera. Ouija o los Ouijas, digamos, me reviven la memoria de nuestra infancia donde todavía se encontraban en estanques los Ouija Los Wisi Wisis. que prácticamente mutaban, ¿no es cierto?, su metamorfosis y salían los sapos, las ranas, creo. Entonces, este Ouija hoy ya no, así se va perdiendo la lengua, ¿no? Y así se van perdiendo estas descripciones. Ahí hay una relación, tú mencionas, con el nombre de Vigivaru, ¿no? Ouija, del Ouija. Uy, eso dice Diego, que puede tener una relación, ¿no? Porque si era un lugar fértil, si era un lugar de agua, si era un lugar de quebradas, si era frondoso, ¿no es cierto? Si tiene que ver con humedad, si tiene que ver con todo esto, y encima más con las aguas termales, con todo este asunto, ¿no? También la semana pasada que hablábamos justamente de Cruz Loma, de donde está sentada La iglesia, la ¿no? iglesia, hay un dato importante ahí, ¿no? Que dice que por mitad de Cruz Loma pasaba un río que poco a poco se fue secando. Y entonces debería estar pasando un río por mitad de la Plaza de la Merced, más o menos. O sea, Claro, y es verdad. En la plaza, frente aquí nomás, detrás de la iglesia, corría un sistema de riego que nacía del Ilaló. Y obviamente yo entiendo que cuando se construye la iglesia, se desvía este sistema de riego, que en algún momento sí debió haber pasado por el cruce del parque. Y esos datos son verídicos. Mi memoria todavía recuerda un pedacito de este sistema de riego cruzando por el semáforo actual de la Merced. ya, Pero antes, unos años antes, todavía sobrevivía el que cruzaba por el parque. ya. Mira. Entonces, fíjate, mira toda la cantidad de agua que había por aquí, ¿no? Ahora le vemos al Ilaló como un cerro muy seco y al Villibaro como un cerro muy seco, Exacto, por eso todos te los iba a decir. procesos de erosión y por todos los procesos que han tenido, ¿no? Entonces, pero en su origen, por lo visto, eran bastante diferentes, ¿no? Porque los nombres nos están hablando de agua, ¿no? Nos están hablando de vegetación, nos están hablando de fertilidad, nos están hablando de arbustos, ¿no es cierto? De toda esa clase de cosas. Entonces, quiere decir que esta montaña ha cambiado bastante. Hay otro dato que tuve hace algún tiempo, es que los bosques del Ilaló se devastaron para hacer la línea férrea, Wow, es por la madera muy por la apetecida. madera, Exacto. por la madera. Se devastaron los bosques para hacer los durmientes de la línea férrea, Ujú. ¿no? Entonces, y ahí, claro, ya no volvió a crecer ese bosque porque son bosques que crecen lentamente, ¿no? No son bosques como los eucaliptos que crecen muy rápido, sino son bosques nativos que crecen muy lentamente. Entonces, ahí se cambió, ahí empieza un proceso realmente de degradación del Ilaló, ¿no es cierto? En su parte erosionada, en su parte de su tierra fértil, cuando se construye el ferrocarril. Pero estamos hablando en mitad del siglo XX, ¿no? Entonces es bastante reciente esta degradación del Ilaló, ¿no? Eh, Exacto. entonces aquí tenemos que, por ejemplo, la Merced está realmente muy relacionada con el agua. Es un lugar de agua, ¿no? Tanto agua termal, agua curativa, pero agua que viene del Ilaló, agua que viene de las quebradas, ¿no? Y hasta sus nombres, o sea, del Ilaló, del Visibaru, tienen que ver con agua, Ujú. ¿no? Entonces, esa es una parte que me parece importante, ¿no? Eh, primero hablar. Después, hablemos un poquito de qué son los apus, qué son las montañas en la cosmovisión andina, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, los apus son seres vivos, tienen espíritu y tienen energía. Y cuando nosotros nacemos al pie de una montaña, nosotros tenemos esa misma energía. Entonces, cuando uno se enferma, uno debería regresar a recorrer esa montaña para recobrar su energía, por ejemplo. ¿Ya?
Y tenemos apus que cubren territorios muy grandes, que dominan, son apus muy dominantes de territorios grandes. Podemos hablar de eso, por ejemplo, el Cotopaxi o el Pichincha, ¿no? Claro. Pero hay otros apus que son nuestros apus de nacimiento, que son las lomas o los apus pequeños al pie del cual nosotros nacemos. Entonces la gente de la Merced, ¿al pie de quién nace? Del Ilaló, pero específicamente nace al pie del Visibaro. Exacto. Entonces, sus apus de nacimiento son el Visibaro. ¿Ya? Tú, aquí en las notas que recibí, tú mencionas justamente que los apus no solo eran fortalezas, sino observatorios astronómicos y puntos estratégicos de control del territorio. No, esos son los pucarás. Los pucarás, perdón. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un apu y el pucará? No, a ver, el apu es el espíritu de la montaña. ¿Ya? Entonces hablamos de apu Pichincha, apu Ilaló, apu Visibaro, ¿ya? Podemos hablar del apu Pasochoa, por ejemplo. El espíritu de la montaña. El espíritu de la montaña. Y ese espíritu de la montaña tiene energía. Y esa energía nos la da, ¿no es cierto? Ya. Muchos como estos tiene energía y tiene espíritu en las montañas, nosotros por eso les hablamos y por eso les pedimos cosas. Por eso es muy normal que cuando nosotros subamos a una montaña le pidamos permiso y también le hagamos una ofrenda para que nos abra sus puertas y nos permita caminar en esa montaña. Esta separación de conceptos me parece muy importante, Cintia, porque claro, Apu, hemos escuchado mucho mencionar del Apu como darle, a tratar de una montaña o hablar de una montaña, pero como un ser vivo, como tú lo mencionas. Entonces ese es Apu. Pucará ya es otra descripción más geográfica. Es una construcción. ¿Ya? Es una construcción humana. Perfecto. Entonces estamos refiriéndonos al Apu. Al alma, exactamente. A este ser humano. Entonces, una de las cosas importantes es que el Visibaro, al ser el apu de nacimiento de todos ustedes, de la gente que nace en la Merced, es su apu protector también. ¿Ya? Es un apu protector y es un apu que les da sus energías, que les da su manera de ser, que les da su forma de comportarse con el mundo, porque además del apu Visibaro, ustedes obtienen sus alimentos. Entonces esos alimentos también tienen la energía del apu Visibaro. El agua con la que riegan sus alimentos, con la que ustedes toman, con la que ustedes se bañan, es también del apu Visibaro. Entonces también tiene toda esta energía. Entonces ustedes están alrededor de ese apu y ese apu les protege, ese apu les da vida, ese apu les construye, ¿no? Eso es mayormente un apu. Entonces ahí tenemos este apu como un apu protector de ustedes, ¿no? Ese concepto que hoy tú lo planteas, de a mí me parece muy importante. De hecho, has despejado una herencia, una confusión heredada de larga data, el momento en que me describes el Apu como este ser espiritual importante. Que hoy por hoy yo considero, Cintia, que todo eso como que se ha ido deslegitimando, desmemorizando de nuestros antepasados que tenían una relación mucho más cercana, una relación mucho más necesaria, y no sé si tenga que ver hoy por hoy por el modo de vida o por la relación que tenemos ya con la tierra cada vez menos dependiente, ¿no? Ya nadie depende de la tierra o menos la mayoría. Otros sí, los agricultores, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hemos perdido la capacidad de ver. Exacto. ¿Ya? Y de ver realmente nuestro entorno. Entonces, como siempre nos levantamos y vemos el apu Pichincha o el apu Ilaló, entonces como siempre está ahí, ni le vemos. Ya ni le paramos bola. Ni le vemos. Exacto. Ni le vemos. Esa pérdida de la contemplación, de vivir, de mirar el horizonte, de mirar los ocasos, eso también es una deficiencia de esta nueva sociedad. Sí, yo creo que estamos muy separados de la tierra, ¿no? Lo que antes estábamos muy en acorde. Entonces, al estar muy acordes con la tierra, sentíamos como, por ejemplo, que el Visibaro te alimentaba, el Visibaro te protegía, el Visibaro te sanaba, el Visibaro te limpiaba. Exacto. ¿Ya? Qué lindo. Esta parte, vamos a hacer ahí una pausa, mi querida Cintia, porque yo quiero mostrarte justamente en las cámaras, vamos a proyectar. Quiero presentarles a una de nuestras colaboradoras que justamente viene desde este concepto de la sanación, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño
una pequeña pausa. Seguimos aquí con este podcast con Cintia Andrade y se está poniendo muy interesante saber justamente el Apu Villivaru, conocer un poco más de esto que antes era mucho más, eh, estaba más presente en nuestros ancestros. Y como siempre, pues tenemos Magic Aqua Blue. Vamos a pedirle a Mavi el micrófono, por favor, puedes cogerlo de Cintia, el micrófono Mavi, para que, sí, exacto, mientras preparan ahí, nos va a dar información sobre esta energía a través de el agua. Magic Aqua Blue, ¿sí? Una agua programada. Entonces, Mavi, te doy a ti la señal. Ahí está. Gracias, Fabián. Buenas tardes. Sí, Magic Aqua Blue es un agua programada en las faldas del Ilaló. Está programada con la quinta dimensión, frecuencia, vibración, sonido y sobre todo energía, que le ayudarán a la persona que tome Magic Aqua Blue a elevar la conciencia, pero sobre todo, que es muy importante, es que está programada en las faldas del Ilaló, que es un APU, como dice Cintia, muy importante. Eso es, gracias. Lindo, lindo. Es lo interesante. Recuerden que este podcast, que esta serie de podcasts llega a ustedes gracias a la colaboración de estos actores involucrados con el Ilaló, ¿no? Ilaló Verde, Quito Milenario, Método Magic y Ciudad Reserva Planetaria de Luz, Volcán Ilaló. Y justamente desde Creandino estamos llevando estos productos educomunicativos para ustedes, para conocer un poco más de dónde vivimos, de nuestro territorio, sobre todo del Ilaló y todo lo que engloba esta sabiduría, este conocimiento ancestral que se está desempolvando aquí en estos podcasts de Ilaló, paisaje histórico y cultural. Regresamos en un momentito, luego de este pequeño corte. Hola. Tus aliados para la construcción. Es nuestra propia planta de producción. Sería La Merced y otros servicios y productos 9-220. Pasemos. Muy bien, regresamos a este segundo bloque, ya para ir cerrando y dejando algunas conclusiones interesantes que Cintia ha venido acumulando en esta investigación, en este interés por descifrar justamente cómo se asientan las sociedades y estas nuevas sociedades, ¿no? No es coincidencia, hay procesos históricos ahí, hay procesos geográficos y justamente aquí en la Merced está pasando eso. A mí me parece que la Merced privilegia o convoca a esta serie de actores y actoras que están aportando a develar mucha información, rica información, que yo les pido compartan este contenido, ¿sí? Compártanlo al grupo de WhatsApp de los amigos, del vecino, del barrio, para que se siga liberando esta información, pues, y la conciencia ciudadana permita también que la conciencia pública ejerza con mayor efectividad
su gestión y administración sobre estos territorios milenarios. Voy a dar lectura brevemente. Quienes nos están siguiendo en redes sociales, Diego Velasco. Diego nos va a acompañar en el siguiente podcast, recuerden, la siguiente semana también con un tema que va a sumar justamente a este Villivaru, ¿no? Diego dice, en Poquina de llave, lengua primordial, Illa, es luz o iluminado, ¿no? Ilia, ¿sí? Lo que mencionaba justamente Cintia. Iliapu, divinidad de luz, ¿no? Y ahí está pues Kun, Ilia, Tixi, Huira, Cucha. Interesante, ¿no? Angélica Herrera, encantador. Los apus están vivos, así es. Nos ha hecho entender, Cintia, justamente que esto es el apu. Ese es el concepto de apu, la vida que está dentro de la montaña y que para nuestros antecesores, nuestros abuelos, era normal. Es decir, la montaña tenía vida, hablabas con la montaña, ¿no? Eso se ha ido perdiendo. Willy Waru, exactamente, ahí está lo que mencionaba. Es un cerro esponja o reserva de agua sanadora, ¿no? Y miren qué interesante el agua, cómo está también presente en toda esta concepción de la relación que tiene el Ilaló. Es agua, agua termal, agua viva, agua y que también hoy se está haciendo memoria y venerando a través también de este producto que Magic Blue, Magic Aqua, Magic Blue, así es, Magic Aqua Blue. Hernán Fonseca también nos sigue, nuestro vecino, dice, ¿cómo podemos interpretar la sequía de la Merced? Mira, Cintia, ahí hay una pregunta interesante con la que podríamos entrar en este segundo bloque. Nos pregunta Hernán, ¿cómo podemos interpretar la sequía de la Merced y el propio Ilaló? Cuando éramos un territorio lleno de agua, dice, al ser el Apu Ilaló un ser vivo, él es él quien ya no nos quiere dar sus aguas. ¿Será que está resentido, molesto? Tras el Villivaru es evidente que existía grandes caudales de agua, gran caudal de agua. Incluso hay aún túneles para encauzar sus aguas. Es verdad. El Villivaru y toda esta zona este del Ilaló, pues se muestra la Cangagua, ¿no, Cintia? Pero existen canales de agua, sistemas de riego que vienen también de las montañas de Pifo, Pintac, y eso demuestra que aquí se le domesticó al agua, se vivía con el agua, ¿no? Empecemos con esta pregunta, mi querida Cintia, este segundo bloque. ¿Qué pasa con el Ilaló? ¿Está resentido? Yo supongo que está resentido primero porque ha habido una sobreexplotación, ¿no es cierto? Y además, por ejemplo, lo que te contaba, que se le volaron todos los bosques para construir el ferrocarril, ¿no? Exacto. Y son bosques de árboles, o sea, propios del Ilaló y que tienen lento crecimiento, ¿no? Entonces, el rato que tú vuelas un árbol de esos va a demorar mucho que nazca uno nuevo. Y si encima más le hacemos una agricultura intensiva y si encima más le metemos ganado y cosas así, entonces vamos a ir poco a poco deteriorando el terreno como lo vemos ahora, ¿no? Que hay una erosión muy fuerte y realmente hay, yo diría, hasta pocos lugares donde se puede hacer agricultura, ¿no? Ni siquiera nos está sirviendo ya para agricultura porque ya está en algunos lados realmente pelado, ¿no? Excelente. Entonces, claro, ahí el punto es cómo recuperamos el Ilaló. Y hay buenas, yo diría, buenos intentos y gente que lo está tratando de hacer, ¿no? En el Ilaló Verde hay alguna gente que está con varios proyectos de recuperación de la Cangagua y de cosas de estas muy interesantes. Exacto. Yo quiero destacar ahí, Cintia, esto es importante. Ilaló Verde, por ejemplo, y muchos vecinos, no solamente que están ante la institución pública, porque aquí tiene mucho que ver la ordenanza ayer Ilaló Lumbisi, ¿no es cierto?, que la está liderando el municipio de Quito, una ordenanza municipal prácticamente, pero ahí se puede, es decir, hay un movimiento social, una fuerza social que no solamente está exigiendo, se le tome en cuenta participando, sino que está mostrando con hechos, ¿no? Sí, eso quería mencionarlo.
Sí, hay gente, ya te digo, en el Hilaló Verde que está trabajando, por ejemplo, en Cangagua, en cómo recuperar Cangagua, cómo recuperar vegetación nativa, está haciendo muchas cosas en sus propios terrenos, ¿no? En su propia iniciativa, porque muchas veces esto no sale ni de instituciones, ni nacionales, ni municipales, ni nada por el estilo. Así es. Entonces, yo creo que por ahí vamos, ¿no? También notas como las que hace aquí Mavi con el agua, este asunto de darle otra visión al agua, ¿no es cierto? De cargarle al agua energéticamente, de verle al agua también como algo vivo, ¿no es cierto? Y como algo que hay que cuidar, ¿no? El agua no es una cosa para desperdiciar. O sea, aquí en la Merced yo sé que tienen grandes problemas, por ejemplo, de agua, que tienen mucha falta de agua, que no tienen agua potable, que eso es otro. Es increíble que en un cerro que sea de agua no Ajá. tengan agua. Se le dio la espalda al Ilaló prácticamente, ¿no? Y como tú mencionas, el Ilaló, que era proveedor de agua, prácticamente se secó, se desvió. Hay que entender que también la intervención del hombre, los caminos, las vías, rompen los cauces de agua, ¿no? Siguen desconfigurando a las montañas. O sea, ya hasta en la ordenanza verde azul del municipio ya se dice que, por ejemplo, no hay que embaular las quebradas. Y sin embargo, aquí la prefectura embauló una quebrada hace no mucho, ¿no? Que las quebradas no se pueden botar material de construcción y aquí se siguen botando, ¿no? Aquí en las quebradas del Ilaló se sigue haciendo cosas de por este estilo. Entonces, a pesar de que ya hay una ordenanza municipal que dice lo contrario, Exacto. ¿ya? Entonces, claro, ante eso, claro, el Ilaló no creo que solamente puede estar enojado, sino que está enfermo, ¿no? Entonces hay que curarle y y tenemos que cada uno ir poco a poco recuperando, ¿no? La maravilla que es el Ilaló, ¿no? Totalmente de Que es acuerdo. una montaña sagrada. Cintia, voy a mencionar otro dato importante que está dentro de esta ayuda de memoria que nos llegó y que menciona tres grandes pisos con caminos de piedra y una ubicación estratégica que le permite controlar el Capagñán, que está en sus bajos. Además, está frente con un pucará del Ninurco que sí está inventariado. Pero antes de eso, tú mencionas, y esto es verdad, y esto es como una alerta a quienes toman las decisiones, al GAT parroquial de la Merced, al GAT municipal, la punta del Villibaru que existe en Pucará no ha sido inventariado ni puesto en valor, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que en términos administrativos, digamos. A ver, vamos por una parte, ¿no es cierto? Tenemos el Visibaru que tiene una puntita redonda, de ahí tiene una pequeña hondonadita y de ahí sigue otra parte como redondita hasta que ya sube al Ilaló, ¿no es cierto? Los apus mayormente son a la vez masculinos y femeninos, entonces tienen una parte femenina y una parte masculina. Entonces, por ejemplo, en el Pichincha tenemos el Ruco Pichincha, que es el viejo Pichincha, ¿no es cierto? Pero también Ya. tenemos una Cruz Loma en el Pichincha. Wow, ahí también hay una cruz. Femenino y masculino, ¿no? Ya. De una parte nosotros, por ejemplo, al Cotopaxi, de una parte se le dice taita y de otra parte se le dice mama. Ya, siempre Así tienen es. esta dualidad, ¿no es cierto? Ya. Y aquí en el Visibaro también vemos. Entonces parece que la parte de la puntita que es redondita, donde está el pucará, que es en la punta, es redondita. Ujú. De ahí tenemos esta hondonada y de ahí tenemos la otra parte del Visibaru, que es igual otra lomita, donde está la iglesia y donde está la cruz y donde está un pozo de catequizado. Exacto, y la capillita, esta iglesia y un pozo de Un- catequillado. un pozo de ¿Nos puedes catequizado. ampliar esto de catequillado? Ya, mira, eso nos está diciendo varias cosas. Los pozos de catequizado eran pequeños pozos donde mayormente se hacían rituales de iniciación, que los hacían los quitus, y era pasar la noche en este pozo en agua, ¿no es Ujú. cierto? Y ahí se ponía lagartijas, sapos, culebras, dicen las crónicas, ¿no? Habría que ver qué mismo sucedía, pero eran sitios donde pasaba una noche en rituales de iniciación. Pasar una noche en la punta de un apu es bastante frío, es una prueba bastante dura, ¿no es cierto? Entonces, en esos pozos de catequizado se hacían estos rituales. Entonces, seguramente por eso se fue y se puso una cruz al lado, ¿no es cierto?, para la extirpación de idolatrías, que ya hablamos la otra vez en el otro podcast, ¿no es cierto? En todas partes donde pasaba algún ritual, alguna cosa, la Iglesia Católica iba y ponía su cruz. Ujú. Y ahora, modernamente, se ha construido esa iglesia, ahí al lado,
¿no es cierto? Entonces ya nos está diciendo varias cosas todo esto, ¿no es cierto? Que este era un sitio sagrado, había el pozo de catequizado, había la cruz, hay la iglesia, entonces estamos hablando de eso, ¿no es cierto? Entonces ya estamos viendo una parte masculina y una parte femenina del Visibaro. Interesante. En esta parte, y entre los dos hay una pequeña hondonada, que parece que ahí había un ojo de agua, porque se ve toda una parte erosionada. Y también hay una pequeña como torrecita que está muy deteriorada, muy erosionada, que parece que era un musno. ¿Qué es un ushno? Un musno son estas como escaleritas que se usaban en la nota andina, donde se paraba el inca, donde se paraba la colla o donde se paraba un jefe y hacía algún ritual o se dirigía a la gente, ¿no es cierto? Una pequeña tarima natural, Una pequeña digamos. tarima, pero es escalonadita, ¿no? Es como Ok. una pequeña escalerita, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ahí hay este que parece haber sido un musno, ¿no? Porque está muy deteriorado, está bastante erosionado. Pero ahí es importante que entre estos dos cerros, entre el masculino y el femenino, hay un ojito de agua, Wow. ¿ya? Hay un Ajá. ojito de agua. Entonces, ahí tenemos varias cosas, ¿no es cierto? Ahí tenemos el masculino y el femenino, que es muy típico de todas las montañas. Tenemos también una nota que nos puede estar marcando un solsticio, en el medio equinoccios y en el otro solsticio, ¿no es cierto? Solsticio junio, solsticio equinoccio y de ahí el otro solsticio. Las tres cosas que nos pueden estar marcando, ¿no es cierto? Ujú. ¿Desde dónde? Eso habría que ver desde dónde podemos ver cosas así, ¿no es cierto? Ujú. Cuando el sol salía por la mitad o cuando una estrella o cuando la luna salía en estos lugares, Wow. ¿no es cierto? Entonces ahí ya podemos estar viendo otra clase de cosas y otra clase de relaciones con el Cerrito de Visibaro. A eso es de lo que se llama un poco esta relación astronómica, ¿no es cierto? Claro, Exacto. estas relaciones astronómicas que tenemos. Ir ¿no es cierto? midiendo anualmente, porque obviamente te da una ubicación estratégica y con la ubicación de los otros pucarás, como tú mencionas, Ninurco, se puede identificar el año por dónde sale, porque obviamente, nuevamente, para quienes, la mayoría de los ciudadanos que nunca tomamos en cuenta las montañas, el sol varía, no sale por un mismo lugar. E incluso en el mes del solsticio, de los Inti Raymis y de los Corpus Christi aquí, es justamente en esa temporada donde el sol está más presente en el día, ¿no? Ahí está un poco esta relación, este conocimiento ancestral que tenía que ver con lo astronómico también, Cintia. Claro, nuestros ancestros, nuestros abuelos debieron haber visto las montañas y saber que cuando el sol está aquí era tiempo de siembra, que cuando el sol está acá ya se Ese aproximaba, calendario, ya se exacto. aproximaban las lluvias, Exacto. que cuando estaba acá ya era tiempo de recoger, que seguramente aquí en el Visibaro por las lluvias y por estas cosas salía más agua termal o salía menos agua termal por el asunto de lluvias y de Qué cosas lindo. así, ¿no es cierto? Qué conocimiento, ¿ah? Qué Es ciencia. conocimiento, claro, Qué es ciencia que conocimiento de existía. donde vives, ¿no es cierto? Ajá. Entonces ahí ya tenemos, en el Visibaro ya tenemos un montón de cosas por conocer. Y en la punta del Visibaro que tú pusiste, tal vez si la puedes poner la foto de Google Earth, ahí en esa punta del Visibaro vemos un pucará. Ahí está. Mayormente los pucarás se los habla como que fueran fortalezas, ¿no? Pero realmente parece que en su origen fueron más observatorios. Pueden ser observatorios de caminos, observatorios astronómicos también. Exacto. ¿Ya? Y también, pues, si nosotros nos paramos en la punta del Visibaro, vamos a ver al un lado y al otro, ¿no es cierto?, del valle. Mira, yo estoy ahí justamente georreferenciando lo que tú mencionas, cómo desde esta punta tú miras al valle. Sí. Ahí está. Miras al un valle por un lado, pero también miras al Coturco y al otro valle por el otro lado, ¿no? Ajá. ¿Ya? Entonces tú estás teniendo ahí una visión bastante estratégica. Y abajo tú tienes el Capañán, si quieres llamarlo así, o un ramal del Capañán, o el Ingañán, que le llama Fernando Ponce, con el que estuviste hablando la semana pasada, ¿no es Así cierto? es. Entonces ahí abajo está pasando un camino ancestral, el Ingañán. Y al frente con frente, a la punta del Visibaro, tenemos el Ñuñurco. ¿Ya? El Ñuñurco tiene un pucará que sí está inventariado por el INBC. Desgraciadamente, el pucará que está sobre el Visibaro no está inventariado.
Y ahí en la foto que yo te di en Google Earth, por ejemplo, Ajá. ahí vemos cómo está. Arriba hay un pequeño círculo, hay otro piso y otro piso. Desgraciadamente tuvimos un problema con las fotos, pero este pucará que está en el Visibaro es un pucará que tiene estos pisos y que los caminos son de piedra. Entonces, mayormente cuando la gente dice, es que esos eran caminos de hacienda, ¿tú vas a hacer un camino de piedra para subir al cerro? No, A un cerro en donde no vas a cosechar nada, porque la punta del Visibaro es muy chiquita para cosechar nada. así es. ¿Ya? Entonces, claro, ahí ves que estos caminos de piedra tuvieron que habernos llevado a algún lugar importante, porque si no, no lo haces de piedra, haces un chaquiñán nomás, o sea, ¿ya? Entonces, estos caminos de piedra es así. Ahora, viendo un poco en Google Earth, sucede que el Visibaro, el Ñuñurco, están totalmente alineados con la Virgen de Papayacta, es decir, con el Abra de Papayacta. Si Wow. nosotros nos paramos en la punta del Visibaro, Ajá. miramos el Ñoñurco, estamos en línea recta con el Abra de Papayacta. Nos está diciendo específicamente por dónde pasamos al oriente. Qué increíble. ¿Ya? Es una relación, es como ahí, claro, justamente yo les voy mostrando en el Google Earth lo que tú mencionas, Cintia, y esta vista estratégica alineada al oriente y prácticamente la boca de ingreso al oriente a través de Papayacta. Ya, ahora si tomamos en cuenta que aquí en el Ilalón nosotros tenemos asentamientos humanos desde hace 10.000 años que probablemente, lo más probable es que vinieron justamente de la Amazonía, ¿no es cierto? Ajá. Vinieron justamente por dónde, por esa Abra de Papayacta, ¿verdad? Entonces, estamos viendo un conocimiento bastante, o sea, asombroso, ¿no? ¿Cómo pudieron nuestros ancestros hacer unas alineaciones tan perfectas y en los cerros y poner en esos cerros justamente observatorios y poner en esos cerros, a ponerlos en valor a esos cerros, ¿no? A esos cerros que están marcando estos caminos ancestrales que eran tan importantes, ¿no? Totalmente de acuerdo. ¿Ya? También en el Visibaro, si nosotros ponemos, ¿cómo es esto? Una línea desde la nueva iglesia de Visibaro y pasamos por la iglesia de la Merced, la iglesia de Alangasí, llegamos a Liliniza Norte. Ahí tenemos otro sequi Ajá. que nos está dando desde el Visibaro. Entonces, si nosotros partimos de la lomita femenina del Visibaro, vamos a tener una alineación con el Abra de Papayacta. Y si nosotros partamos de la lomita masculina del Visibaro, vamos a tener una alineación con el Iliniza Norte y con las iglesias, ¿no? Con Ajá. tanto la del Visibaro como la de la Merced y como la del Angasí. Qué interesante. Así es, porque prácticamente, pues, aquí nomás ya está la iglesia de la Merced y un poquito más hacia el oeste, la iglesia de Alangasí. Increíble. Esta posibilidad de identificarte tú, Cintia, con los apus, bueno, con los pucará, más bien, alinearlos. ¿Cuál es la ciencia formal que estudia em, ¿cómo decirlo, no? Estas líneas geográficas? ¿Es la astrología? Verás, Fabián, aquí no se oye mucho, pero en el Perú ya han estudiado esto hace creo que más de 70 años, por poco, unos 60 años se han estudiado, ¿no es cierto? Y han visto que en la cosmovisión andina, que la gente andina no construía por casualidad, sino que consideraba que su territorio tenía un orden, tenía una lógica, y todas las construcciones que se las hacían con esa lógica. Y esa lógica son los seques. Entonces los seques te están apuntando a cerros sagrados, a apus, te están apuntando a líneas geodésicas, te están apuntando a fallas geológicas, siguen fallas geológicas, por ejemplo, siguen solsticios, siguen equinoccios. En Quito, por ejemplo, es totalmente rápido de ver cómo es el solsticio de junio, ¿no es cierto? Ajá. El sol sale por el Cayambe, llega a Pampamarca, Quito Loma, Huápulo, El Quinche, toda esta parte, y llega hasta la Torre de la Catedral, donde tenemos el seque, ¿no es cierto? Esa parte es clarísima. Pero tenemos que ir encontrando cuáles son los otros seques que dominaban todo el territorio, ¿no es cierto? Por ejemplo, un seque interesantísimo es el de estas tres iglesias, la de Langasí, la de la Merced y la que está sobre el Visibaro, que me dicen que es Juan Pablo II, que no sé realmente si se llama así. Ujú. Pero bueno, estas tres iglesias tienen una alineación, pero esa alineación es exacta con el Iliniza Norte. Qué ¿Qué increíble. estamos haciendo? O sea, ¿me Y, entiendes? y uno podría asociar que quienes construyeron esta iglesia, por ejemplo, en el caso de la Merced, que era la generación ya de nuestros abuelos, mantenía esta sabiduría
para la construcción. Hoy tú puedes pedir a algún anciano, algún maestro constructor que prácticamente ya no va a tener esta información. Es decir, hoy ya para construir y al menos cosas monumentales, de convocatoria social, ya no hay esta sabiduría como para seguir configurando estas alineaciones, ¿no? Esto también rompe ese orden. Claro, o sea, ahí estamos viendo que a pesar de que todos nosotros en el Ecuador somos un palincesto cultural, ¿no? Una cultura sobre otra, sobre otra, sobre otra, igual si escarbamos un poquito nos vamos a dar cuenta que todavía tenemos todas esas culturas atrás, Ujú. ¿ya? Entonces, claro, esta es una iglesia católica, esta es una iglesia del siglo XX, ¿ya? ¿No? No, entonces, ¿qué podemos decir? No, ¿es solo eso? No, no es solo eso. Tiene una alineación especial, tiene una ubicación con respecto a la plaza chueca, como decíamos la otra vez, ¿no es cierto? Está chueca, eso quiere decir que está alineada con algo Claro. que no era la plaza, que no era los caminos, ¿verdad? O sea, está alineada con otra cosa. ¿Con qué está alineada? Eso tenemos que buscar y ver. Pero ahí hay un conocimiento. No es que a los abuelos se les ocurrió ponerle la iglesia chueca. Exacto. O sea, no se les Exacto. ocurrió eso. Hay una razón. Hay una razón, ¿ya? Hay una razón porque todo en la cosmovisión andina tiene una lógica. Y además todas las cosas tienen no solo un uso, ¿no es cierto? Sino que tienen, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de un pucará, no solo es defensivo, también es astronómico, también es ceremonial, Ujú. ¿ya? Las cosas no estaban divididas como la vemos en la visión occidental, sino que las cosas eran un todo, Exacto. ¿ya? Ah, Entonces, el pucará era sagrado porque estábamos viendo las constelaciones, los soles, los solsticios, ¿ya? El pucará era sagrado porque podíamos hacer ahí un pozo de catequizado, un ritual, una ceremonia. epa. El pucará era sagrado porque había agua, Y Cintia ¿ya? Andrade, qué increíble esta información que va aportando justamente a entender que el Ilaló es un paisaje histórico y cultural, más allá del paisaje verde, del paisaje tradicional que nosotros conocemos, hay otro tipo de información que yo sé y estoy seguro que a quienes escuchan y comparten este contenido pueden también pararse y mirar este otro paisaje y entender de a poquito este otro paisaje. Vamos cerrando, Cintia. Voy a mencionar los mensajes que nos dejan y también ya irles anunciando con qué podcast, cuál es el tema y el invitado para el siguiente podcast y la siguiente semana. Con estos 4 podcasts vamos a preparar en un reportaje especial vinculando los 4 podcasts para tener de alguna manera un resumen aquí en nuestro blog de la página de Creandino. Y aquí en el blog yo quería hacer mención de esto que tú mencionas, Cintia, de los quitus, o sea, de estas ceremonias, de estos jeques eran, ¿no? De ceremonias de iniciación. En este artículo que escribo en el año 23, en agosto del 23, del Armay. ¿Qué es el Armay? Es estos matrimonios ancestrales en el Ilaló, de comunidades. Ellos son nietos, bisnietos de ancianos, de sabios y de agricultores que viven en estas comunidades de San José de Villibaro, por ejemplo. Y el Armay es este matrimonio ancestral antes de llegar a la iglesia, al matrimonio formal, digamos, católico. Hay una ceremonia en los ríos, en las aguas y en lo que tú mencionas que tal vez se desplazó por este crecimiento urbano desordenado y sin contexto histórico, se ha desplazado a otros sitios, pero todavía vive estas ceremonias. Entonces voy a darles lectura y voy a pedirle a Mavi que nos mencione cuál es el contenido para que no se pierdan el siguiente podcast en la página de Creandino. Así es que, bueno, empiezo con Angélica Herrera. Angélica menciona que en relatos ancestrales se menciona que el Ilaló se mostraba muy vivo y armónico cuando tenían interacción con su gente.
ofrendas, danzas, por ejemplo, y por supuesto la celebración de solsticios y equinoccios. Si regresamos a esta interacción, posiblemente el Apu nos vuelva a bendecir con sus aguas de oro. Mira ahí un poco respondiendo a lo que mencionaba nuestro amigo Hernán, que está también atento. De pronto estos aportes nos pueden llevar a reflexiones finales, Cintia. Te los paso a ti. Fernando Ponce también menciona, dice, varias calles de Tumbaco están alineadas con el Abra de Papayacta y otro Pucará en el Ilaló se alinea con el Abra durante una de las fiestas del sol, ¿no? Esta Abra de Cotacachi se alinea con la calle Quito del Quinche durante las fiestas del Quinche y las Abras son centrales, ¿no? Y Isaac nos pregunta por qué se lo llama Pucará. Bueno, ya lo mencionó un poco Cintia en el desarrollo del podcast. Ahí están estas inquietudes para el cierre final. Y pasamos, Mavi, por favor, y danos información que tenemos para el siguiente podcast, la siguiente semana. Ahí estamos. Sí, claro, Fabián. En nuestro cuarto podcast, el domingo 9 de noviembre, estará Diego Velasco, que nos contará más sobre el Villibaru, alineaciones con volcanes y además el valor cultural ancestral que debe ser urgentemente protegido. Por favor, para que todos nos puedan seguir. Gracias. Muy bien, gracias Cintia, perdón, a Mavi. Así es, esta es el contenido que ha preparado todo este colectivo de actores, de amantes del Ilaló, conservacionistas, investigadores, para trasladarlo, y creo que la Merced necesita seguir informándose, alimentándose de contenido local que permita tener una mayor reflexión en el momento de tomar decisiones, de debatir y de también de transmitir. Yo creo que con esta información que nos deja Cintia, quienes pueden observar este podcast podrán también configurar dentro de sus familias, dentro de sus comunas, comunidades quitucaras, porque yo estoy seguro que todavía no solamente las comunas se han autodefinido como quitucaras, y lo son, sino que también hay un mestizaje en los barrios, en la parroquia alrededor de Ilaló, que ya cada vez como que se va más blanqueando y desconocemos de estos orígenes quitucaras, ¿no? Cintia, vamos recogiendo reflexiones y aportes al finalizar este interesante podcast. Sabes que yo había escrito un parrafito justamente para finalizar porque estaba muy preocupada de mis visitas que he hecho al Villibar. Por favor, ¿Ya? sí. Entonces, yo digo que el Villibar no puede convertirse en una pista de motos o un bar al aire libre. Ujú. Es un sitio sagrado que tiene que ser puesto en valor. Y veo que sus habitantes no están conscientes que es un volcán y que tienen una caldera colapsada. En pocos lugares es tan fácil acceder a una caldera. Sería un lugar para ser visitado con fines turísticos, pero no con pavimento y cemento, sino con caminos que conserven el paisaje, caminos ancestrales, empedrados que no dañan el entorno. Como dijo Fernando Ponce la semana pasada, esos caminos nos están no solo llevando a un lugar, sino mostrando un paisaje sagrado. Turismo no es carreteras ni carros, turismo es valorar lo que es único en un lugar, ponerlo en valor, quererlo, mostrarlo con orgullo, conservarlo como lo que es y con quienes son hijos de ese lugar, porque ellos son los que más lo entienden, lo conocen, lo aman. ¿Se imaginan hacer recorridos mostrando los pucarás, los caminos que muchas veces son seques que nos dirigen a los apus o que nos muestran equinoccios, solsticios, lunasticios y otros fenómenos costelares? Un paseo no de Disneylandia, sino de quietud, de paisaje andino, de asombro ante los colosos andinos, de 10.000 años de historia y de anécdotas e historias de su propia gente, de sus fiestas muy particulares, y rematar con una sabrosa comida del lugar. Lindo, Cintia, te agradezco mucho esta reflexión importantísima que tú la das y que tiene todo un contexto maravilloso, inclusive para hablar de turismo sostenible, turismo rural, es respetar, saber qué es el Ilaló. Esta información muy valiosa que tú nos dejas y la vamos a seguir difundiendo, permite llegar a estas reflexiones y evitar concientizar de estas agresiones, como tú mencionas, una especie de turismo basado en una presencia masiva sin conciencia, como Disney, tal vez, ¿no es cierto?, pensando que eso es turismo, vendiendo otras culturas, cuando aquí tenemos
que preservar mucho esto y que tiene una relación directa con las formas de pensar, las formas de hablar, las formas de comer, las formas de comunicarse, la forma de relacionarse con su territorio y con su propia tierra que lo vio nacer y que a veces la inconsciencia también mata estos relatos antiguos, ¿no es cierto? Hoy hemos trabajado este podcast junto a Cintia Andrade, el Pucará de Villibaru, Loma Protectora de la Merced. Y con esto subrayamos Loma Protectora de la Merced. Vamos cerrando y agradeciéndoles a quienes han participado y pedirles que sigan compartiendo este contenido con un mensaje final y una despedida tuya. Te agradecemos, Cintia, por tu presencia y por aportar con 2 importantes contenidos para esta serie de 4 capítulos de Ilaló, Paisaje Histórico y Cultural. Cintia Andrade, te dejamos con un mensaje final a quienes nos miran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabián, por el espacio. Empecemos por ahí. Muchas gracias a Mami también, que nos ha estado colaborando acá. Y no, simplemente decirles que miren el lugar donde viven, que es un hermoso lugar, un lugar sagrado, un lugar hermoso, que vivan, que lo miren y que lo pongan en valor, ¿no es cierto? Muchas gracias. Así es. Muchas Cintia gracias a Andrade, ustedes. agradecidos todos por tu presencia y con el mensaje de final de Angélica Herrera, estamos caminando sobre historia viva. Y esa es la verdad. Por favor, mantengamos esta frase al final, que estamos caminando sobre historia viva. Nos vemos la siguiente semana cerrando estos 4 capítulos de Ilaló, Paisaje Histórico y Cultural. Muchas gracias por su atención, pues, y no se olviden de compartir y suscribirse a la página de Creandino para que sigan llegándoles más contenido de educomunicación para el desarrollo rural.